Y no, amigo. Miren estos diseños. Acá ya me hubiera decidido. Bueno, sí, me ofrecen que me van a ayudar, al menos para hacer este video, pero la verdad es que no sé bien qué responder. Tú acepta nomás, así recuperas los $200. Ha estado bien gastado los $200. ¿Qué? Por eso digo que sí. Muchas gracias Raid Shadow Legends. Si no te gustan los juegos de rol versión otaku, con mucho color, y te gusta algo más venoso, más oscuro y con más realismo, pues hermanito, este es tu juego. Está disponible tanto para celular como para PC, y encima gratis, como te encanta, travieso. Lo que más me gusta del juego, aparte de poder colocarlo en automático y que vaya jugando mientras tú te dedicas a otras cosas, es que siempre hay algo que hacer. Hay desafíos diarios, semanales, todo lo que tú quieras. Y en este mes de mayo viene una nueva actualización para Raid, ahora más competitivo que nunca. Vas a ponerte a prueba en torneos y competir contra la comunidad de Raid. Puedes luchar contra la guarida de la araña, el pico del golden de hielo y muchos más. Entonces, ¿qué esperas? Ve a la descripción del video, haz clic en los enlaces especiales y si eres un jugador nuevo obtendrás 100.000 en plata más un campeón gratuito, el Jotun. Puedes encontrar estas recompensas en el correo. Recuerda que solo estarán disponibles durante los próximos 30 días. Una vez más, muchas gracias Raid Shadow Legends. Hola a todos chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Como sabrán, había dejado un reto en el video pasado, que era pasar de 30.000 likes. Cosa bastante sencilla para ustedes, ¿no? A veces su mano está un poco ocupada, pero por suerte se logró. Y me había comprometido en comprar una edición especial. Así que en el video de hoy vamos a ir a algunas tiendas solo enfocándonos en las ediciones especiales. Si tengo que decir algo sobre ella, la digo. Seguro que no abarcaré todas las ediciones especiales que existen, porque son muchísimas. Si contamos 2DS, 3DS, New 3DS, New 3DS XL y todas esas. Así que si quieren que haga un video más completo aún, como un reportaje, un documental de las ediciones especiales, me lo dejan en los comentarios. Ahora sí, empecemos. El sensei, hermanito. Y llegamos a la primera tienda. Por fin. Está corriendo mucho aire, perdonen si no se escucha tan bien, y esta vez he escogido el Book Off. Contra todo pronóstico, porque no estamos buscando cosas a la suerte, venimos a buscar ya ediciones especiales, así que el Book Off puede ser una buena opción. Vamos a ver. Ya estamos dentro. Normalmente en esta tienda hay muchas personas que atienden, pero esta vez solamente hay dos muchachos ahí y después nada más. Esta es la vitrina. Aquí está, vamos a ver qué podemos encontrar por ahí. Ya veo algunas cosas. Bueno, hermanito, lo primero que puedo ver es el Monster Hunter 4. Si no me equivoco, creo que es el 4. Bueno, ya ustedes me corrigen como siempre. Ahí lo tenemos a $50 aproximadamente. Después esta es una DSi. Que miren, esta DSi, ya hemos visto precios de DSi que son bastante accesibles, ¿no? Es decir, de 2.000 yenes no pasan, que vendría a ser unos $18. Pero esta edición especial de Super Mario Bros. Por el 25 aniversario está a $60. Así que, bueno, el que me llamó a la vista más rápido fue este de arriba, que es uno de Animal Crossing, aprovechando que está de moda, pero esta es una edición especial, creo que salió con el Happy Home Designer, les dejo ahí unas imágenes si no lo conocen el juego, y está a $60 aproximadamente, pero me he dado cuenta que ninguno de acá, ninguno está con caja, cosa que me haría bastante ilusión, ya que voy a invertir en algo que sea con una caja. Y aquí este verde, si no me equivoco, es la edición de Luigi. No me acuerdo por qué año de aniversario, pero es la edición de Luigi. Vamos a ver si es que no me ven, nos arriesgamos. Se logra ver acá un poco de abajo que es por el aniversario número 30. Lástima que no está con caja también. Sería bueno. Es una 3DS, no es New 3DS, es una 3DS LL. Y por último tenemos esta edición especial que les estoy enseñando ahora, que no recuerdo de qué es. A ver si en los comentarios me dicen. Si me acuerdo en la edición lo coloco, pero lo más seguro es que se me olvide. Así que díganme en los comentarios qué edición especial es. Bueno, ahora sí, nos vamos. Por suerte ha habido poca gente. La siguiente tienda a la que estoy yendo es una conocida, es el Mandai. Así que vamos a ver qué podemos encontrar, que tiene todo un piso dedicado a videojuegos y figuras. Y miren esto, ya salieron ya habían demorado. Barbijos, máscaras, tapabocas en gachapones. Y ya estamos en el segundo piso y pues la verdad es de que me acerqué aquí a la vitrina y no hay. De por sí está un poco vacío. Aquí antes estaba lleno de ediciones especiales de 3DS. Bueno, acá tenemos una New 3DS LL en caja, $85, no está nada mal. Por acá ya las 2DS al mismo precio, esta rosada, que es una versión anterior, ¿no? La 2DS normal está a $60 y nada más. De ahí todo vacío. Acá ya están las que no están en caja, pero como verán no hay variedad. Y eso
que esta tienda ya la he enseñado antes y tiene infinidad de videojuegos, tiene pasadizos dedicados a videojuegos retro, videojuegos modernos. Así que pensé que podía encontrar más, pero no. Y bueno, toca ir a otro lado, pero antes quería enseñar esto, que antes no había. Y han puesto algunos arcades, miren, de Metal Slug 2, del Street Fighter 2 y también el Puzzle Bubble de Taito. Particularmente uno de los que más me gustan dentro de ese género. Así que está bastante interesante, antes no había. Ahora la mujer sin rostro va a sufrir porque voy a quedarme más rato por acá. Y ahora hemos llegado a un Haroff. Y estamos en ese Haroff que me ha sorprendido tantas Disk System que hay, miren. Seguro que el día que hable de la Nintendo hablaré también de la Disk System. Un 2 en 1. Pero aún no ha llegado ese momento. Ahora vamos... Oh, no, ahí está la caja. Vamos por acá, pero en esta vitrina es donde están algunas ediciones especiales. Hay mucha variedad de 3DS, de New 3DS y todo eso. Y solo hay 2 ediciones especiales. La primera es este de Pokémon. En el video se me olvidó mencionar que esta consola se lanzó junto con los títulos de Pokémon Sol y Pokémon Luna. Es una 2DS en realidad, no es una 3DS. La verdad a mí me haría ilusión comprarme una New 3DS, algún diseño especial de repente, o una 3DS normal. Aquí está esta de Pokémon, aunque me saben que me gusta Pokémon, no es que me llame mucho, pero sí la que está atrás. Y la que está atrás es una New Nintendo 3DS. Esta edición de Groundon, me imagino, no sé, me corregirán ustedes, pero lo sacaron para el Rubí Omega, ¿no? Me imagino yo. Y no sé, me llama muchísimo la atención porque pareciera como que la superficie es gamuzada, ¿saben? ¿Me entienden? Ese material suavecito, ese material que si lo agarras con tu mano sucia se queda manchado. Y está con su caja también está en perfecto estado. Hay que decir que no es una consola antigua, pero igual. Así que está bastante bien. Su precio, $129. Ay. A ver, tengo que decir que me ha gustado muchísimo esa edición especial. Y más allá del tema de Pokémon, lo digo por el material y todo de lo que está hecho esta edición especial. Puede ser que regrese, pero vamos a ir a otras tiendas para ver si de repente encontramos algo igual de llamativo. Bueno, vamos a ver. La siguiente tienda a la que fui fue un Super Bug Off. Lamentablemente no pude hablar ahí, ya que esa zona estaba muy picante, muy complicado, pero las únicas ediciones especiales que pude ver es la de Minecraft y nuevamente la de 2DS de Pokémon. Esta 3DS donde aparece Kaneki, no se hagan ilusiones, solamente era un sticker en una 3DS. Ahora sí, seguimos. Siguiente tienda, ¿no? Una vez más, verano, corre mucho viento. Aquí tenemos al Wonder Go. Y si un caso no encontramos al frente, tenemos el Haroff. Ya está, 2 pájaros de un tiro, hermanos. Imagino que recordarán el Wonder Go del video anterior. Y hay hasta una panadería, venden libros. Por allá creo que están los videojuegos. Aquí está el área de los videojuegos. Pero acabo de recordar que en la tienda anterior era el Hypermedia Shop. No era el Wonder Go. Son lapsus. Pero aún así es como su prima. Venden videojuegos nuevos y también de segunda. Y aquí está la vitrina de las consolas. Y PSP. Aquí está. 2DS. En caja, las versiones LL, esta media verde, turquesa, esta media naranja, ok. Una New 3DS LL en caja, un poco más caro que un Haroff, claro está. Definitivamente de las que más me ha llamado la atención, esta edición de Dragon Quest. Para la 2DS sacaron unos diseños que la verdad, investigando un poco por internet y todo, me han dejado un poquito con la boquita así torcida. Me ha sorprendido la verdad. Ahora acá abajo ya son modelos normales de New 3DS LL. Ese medio granate. Todos están a 11.900, es decir, unos $110. Y me imagino que ya saben cambiar, pero aún así se los diré. El de Monster Quest está $125, $124. Y se podría decir que está casi empate con la edición de Pokémon, la de Groundon. Me gustan de igual manera. La caja está bastante bien. No puedo decir perfecto, pero está bastante bien. Y para los traviesos, para esos curiosos, que creo que no lo mencioné en el video anterior. Así que, ¿cuánto me pagan, Gemu, si llevo mi 3DS? Bueno, si llevas la New 3DS, esta versión, te pagan 4.000 yenes, unos $38. Y por esta New 2DS te pagan unos 4.500, es decir, $42. Nada más. Bueno, hermanos, ahí está el Wonder Go. Ahí lo tapa el arbolito. Ahora vamos a la otra tienda, al Haroff. Aunque no le tengo mucha fe, pero vamos a ver qué encontramos. Esta es una ciudad más grande, no como mi pueblito. Así que por eso hay más tiendas juntas. Es un Haroff bien antiguo, se le ve bastante retro, fuera de cosas. Vamos a ver, a veces estos son los que dan más sorpresas. Hermanito, la entrada venía por acá, vení caminando y tarararán. Aquí está. Arriba siempre los PSP, siempre están juntos, como hermanitos. Por eso no se peleen si Sony o Nintendo, lo que sea, acá son hermanitos, ellos paran juntos.
Y no, amigo, mira lo que hay acá. Miren estos diseños. Acá ya me hubiera decidido. La edición especial, hasta ya me pongo a tartamudear, del Smash Bros. Del New 3DS LL, ¿no? El XL para ustedes. Miren esos diseños. No se ve mucho, por ahí podemos ver un poquito a Link, por ahí un poquito se asoma Yoshi. Está sin caja, es lo malo. A mí me hace ilusión tenerlo en caja. Seguro que 15.000 yenes, sin caja está 11.000, no lo sé. No sé cuántos costaría con caja, pero yo me imagino que algo así. Y después aquí al lado 2 ediciones especiales que más que nada salieron para impulsar ciertos juegos, ¿no? Primero, el New Super Mario Bros. 2. Existieron muchas ediciones de 3DS, 2DS impulsando este juego, es decir, no necesariamente ediciones especiales como esta, aunque sí recuerdo ver una edición especial con un Mario en la portada, que esta no es. Me imagino que la versión de Estados Unidos o de otros países habrá sido un poco diferente. Me sorprende que está barato, es decir, para hacer edición especial está a unos $80. La caja está bastante bien, las esquinas, yo lo veo bastante bueno. Y en la parte de atrás, ahí, lo grabaré esa parte con el celular, está la que impulsó el Magic Castle, ¿no? Ese juego que me da curiosidad si lo vendieron en el extranjero, es decir, si salió de Japón. ¿Lo han visto fuera? Este sí ya está un poquito más hiriente acá, se lo toma un poquito más en serio. Está alrededor de 120 y pocos dólares. La caja igual de estado que la del New Super Mario Bros. 2, así, buen estado. Y son las únicas que tienen caja. Después del Smash Bros. No, así que bueno. Ya salimos del Hard Off, me sigo quedando con... Uy, Dios santo, no, auxilio. No, huyan. Decía, me sigo quedando con la versión de Dragon Quest que encontramos allá en el Wonder Go, no sé si se logra ver. Y la versión de Grondon. Entre gustos y colores, bueno. Ahora sí es un Hypermedia Shop, también conocido como Geo. No te equivoques, Gemo, por favor, para la próxima. Una ubicación medio raro para los gallapones, la verdad. Siempre tiene que haber de Dragon Ball, es decir, ¿qué cosa? ¿Del Fornite? ¿También? Increíble, hermanos, increíble. Entremos. Y... hola, Gemo. Y aquí está el vidrio este sabroso, siempre con las PS Vita esta vez, no hay PSP. Hay muchos diseños. Está el de Monster Hunter, el de Pokémon, el de Minecraft y nuevamente el de Dragon Quest. Pero, sí, así es, hermanos, todos sin caja. Así nada más, así, calatos, desnudos. Como hoy día amanecí un poquito quisquilloso, los quiero con caja. Y miren cuánto está este de Dragon Quest, 12.800. Está más caro que el otro con caja, creo. Increíble. Bueno, creo que vamos a hacer un tour por muchos Hypermedia. En este ya vimos que, bueno, no corrí con tanta suerte. En parte sí, para la vista, y en parte no, para la compra. Bueno, hermanitos, esta búsqueda puede ser infinita. Hay igual de geos que de Hard Off en las ciudades, creo yo. Gemo, hermano, ¿y por qué nunca nos habías llevado los geos? Porque normalmente son las consolas modernas, o más o menos vigentes, y el precio no es tan económico. Pero en particular en esta búsqueda sí conviene, ¿no es cierto? 3DS todavía ligeramente vigente, ya saben. Yo creo que me voy a decidir por el de Pokémon. Yo creo que sí. Iré a un geo más que queda de camino, y después, si no encuentro nada nuevo, creo que elegiré el de Pokémon. Ojo que es el más caro hasta ahora también, ¿eh? No vayan a decir que soy tacaño, porque no es así. Entonces vamos. Otro Hypermedia, esta vez la vitrina es más pequeña, como verán. Y también no hay ediciones especiales, solo esta, que es de Dobotsu no Mori, quiere decir que es de Animal Crossing. No sé, me corrigen ahí, pero creo que sí, es el único, sin caja, y está alrededor de 110, 108 dólares. Después, nada más, puras ediciones de 2DS, 3DS, pero ediciones normales, no son ediciones especiales. Pero lo veo un poco vacío aquí en PlayStation 4, miren, ¿qué pasó? Está un poco vacío esto. Lo que sí tiene este Geo, el Hypermedia, siempre son artículos, periféricos, accesorios para la Nintendo Switch. Hay algunos que son una locura, así que déjenme en los comentarios si les gustaría algún especial de accesorios raros para la Switch o para la PlayStation 4. Bueno, acá nada de nada, hermanos. Y hemos regresado, vamos a ver. Lo que también he estado viendo, hermanitos, y no mostré para no hacer spoilers, son ediciones de PS Vita. Así que podría estar interesante. Ahí está, hermano, me está esperando. Así que preguntaré por la consola. Y acá, dejando mis clásicas traducciones de lado, me preguntó de dónde es que me ven más. Y le dije México, pero en japonés se pronuncia México. 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 Spain.
¿Nani? ¿En serio? Sí, sí, sí. Oh. Arigato. Ah, nada. Así es, hermanitos, hablaba español, primera vez que me pasa. Así que con un poquito más de confianza, le pedí que me tomara una foto. A ver. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Ay. 大丈夫。今ライブになってる大丈夫。 Ah, te ayudo, te ayudo. Un gusto. Muchas gracias. Igual. Muchas gracias. Hasta luego. ¿Cómo se llama? Akira también. Chicos, ya estamos en casa, ya por fin, aquí está, la compra maestra. Lo que dije al momento de salir de la tienda era cierto, el japonés que me estaba atendiendo sabía hablar español, cosa rara, muy rara. Se emocionó un poquito, como que se le encendió la bilirrubina, me imagino que porque no tiene mucha oportunidad de practicar su español, así que le he dicho que ya regresaré y de paso me aprovecho un poquito. Y como también mencioné, existen infinidad de ediciones especiales y seguro que he pasado muchísimas por alto, pero muchísimas. Así que para una próxima ocasión será hacer un especial mucho más completo, como el que estoy haciendo para la PlayStation 3, que lo vengo grabando de hace medio año, y es porque cada vez que entro a una tienda y veo una edición especial lo grabo. Así que lo mismo pienso hacer con la 3DS. Ahora sí, vamos a verla por dentro. Aquí está esta maravilla, el cargador me lo dieron aparte y la verdad es que la consola está bien apretada. Cuando me lo enseñó vi que estaba con el manual todo, así que vamos a verlo esta vez un poco mejor porque ya saben que en la caja es un poco todo locura. Y ya lo saqué, es así, vino con este manual, vino con las tarjetas AR. Para los que no saben qué son las tarjetas AR, todos los 3DS venían con esas tarjetas AR, que si no me equivoco ya venía con una aplicación preinstalada en la consola, y si veías la tarjeta AR, que podría ser de cualquier personaje de Nintendo, así como pueden ver ahí, si lo veías por la aplicación es como que veías un cierto efecto, ¿no? Como si fuese un holograma. Algo así. Aquí está el manual, al parecer todo completo. Y me dijeron que normalmente en el Hard Off te dan garantía de 3 meses, pero esta consola, porque me costó un poco caro, me dice que es garantía de medio año. Así que bueno, ¿escuchás a su esposa? Medio año. Ahora sí vamos a ver la consola, hermanitos. No se olviden activar la campana, que ya en el próximo video habrá video oculto y lo elimino después de 24 horas. Así que solo los que se enteren en las primeras 24 horas, los que vean el video, van a poder ver ese video oculto si en caso quieren más material. Solo tienen que estar atentos o seguirme por alguna red social, que también aviso por ahí lo del video. Acá está, ahí te lo entrego, ahí te lo muestro. ¡Tarán! Hermanos, hoy es al revés, creo, así. Hermanos, como había dicho, yo sé que algunos serán fanáticos o no de Pokémon. Yo sí he sido muy fanático, aún sigo siendo fanático, pero esta presentación es que miren, está gamuzado, con un relieve así súper fino, está en muy buen estado. Miren, ojo que es negro, cualquier arañón se puede ver bastante bien. Pero no, por acá también gamuzado. Miren, espectacular. Se tiene que tener mucho cuidado nada más con este material, porque cualquier polvito o algo así, miren aquí, este es de una planta. Ya lo quité. No sé cómo ha podido tener acceso, pero en fin. Y por dentro la pantalla, vamos a verla. Miren esto. Miren esto a contraluz. Ni un tipo de arañón, ni ningún estilo. Así que todo está más que bien, pienso yo, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes? Está extraordinario, ¿verdad? ¿Y el palito? Aquí está. El palito, hermanos, el palito. Ya si me costó ese precio, tenía que venir con el palito, ¿no? Díganme en los comentarios si conocen alguna otra edición que sea así, de un material diferente, ¿no? Está bastante interesante. Más que nada me animé por eso. Más allá que porque sea Pokémon, el material de esta New 3DS es muy diferente a cualquier otro. Bueno, hermanitos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido. La verdad es que me esforcé bastante para que llegue este video. Estaba algo ocupado entre semana, por eso lo alargué. No se olviden activar la campana si todo sale bien. Los envíos van a estar bloqueados solo hasta este mes y posiblemente, si todo regresa más o menos a la normalidad, inauguramos la nueva serie esta ayudando a suscriptores. Pero tienen que estar con la campana súper activada. Y como digo, una mano en el corazón, la otra en el mouse, y dejen su like, no sean traviesos. Yo soy Gemu, la que está en cuarentena aún, pobre. Es la mujer sin rostro y ahora sí, nos vemos en el próximo video. Adiós.